cuando hay síntomas, entonces puede ser que estemos corriendo tarde en el diagnóstico de la enfermedad. Hasta un 50% de hombres sobre 50 años pueden padecer de disfunción eréctil. La obesidad está asociada a mayor riesgo de cánceres más agresivos de próstata, así que eso es algo que hay que tener en cuenta. Estos tratamientos pueden tener hasta un 90% de satisfacción en la pareja también. Cuando el paciente se extendió de fuera de la próstata, esos pacientes los podemos controlar, pero no los podemos curar. Bienvenidos a este especial de Public Health Latam, un foro especializado en urología, dedicado a profundizar sobre el cáncer de próstata en Puerto Rico. Soy Nidia Bauzá, periodista. Damos la bienvenida al doctor Gilberto Ruiz de Ya, urólogo del Centro Médico Episcopal en Ponce. También nos acompañarán en el panel el doctor Javier Castillo Ortiz, del Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce, y el doctor Guillermo González, médico residente de urología del Ponce Health Science University y también ubicado en el Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce. Doctor Gilberto Ruiz de Ya, ¿qué síntomas deben motivar a un hombre a buscar evaluación médica y en qué casos el cáncer de próstata puede avanzar sin manifestarse de forma clara? Correcto. Primero quiero dar un saludo a todos aquellos que nos están viendo al otro lado de la cámara. Quisiera yo añadir también un punto bien interesante en términos de las estadísticas, que son bien impresionantes las estadísticas aquí en Puerto Rico, pero si comparamos nuestras estadísticas con las estadísticas en Estados Unidos, cáncer de próstata es la segunda causa de muerte y en Puerto Rico es la primera. De hecho, hay unos estudios bien interesantes que se hicieron en Miami, el doctor Chinea, y encontró que los puertorriqueños tenemos la mortalidad más alta asociada en esta enfermedad comparado con otras razas, inclusive más alta que los propios afroamericanos en los Estados Unidos. Así que esto es bien interesante y yo creo que este foro es bien importante porque muchas veces tratamos a nuestros pacientes basados en la información que tenemos de latinos en los Estados Unidos que tal vez no representan verdaderamente lo que pasa en nuestro país. Así que la primera mensaje que debo dar es que debemos buscar ayuda del urólogo antes de que hayan síntomas. Porque como usted bien dijo, cuando hay síntomas, entonces puede ser que estemos corriendo tarde en el diagnóstico de la enfermedad. Así que lo ideal es chequearse todos los años, ¿verdad? Y buscar del urólogo antes de que tengamos síntomas. Ahora, algunos síntomas asociados a la enfermedad puede ser titubeo al orinar, frecuencia, levantarse más en la noche. Algunos pacientes pueden presentarse con sangrado, dolor en la espalda. Si el cáncer metastatiza a los huesos, pues obviamente se van a presentar con estos síntomas. Y aunque esos síntomas se pueden atribuir a otras condiciones, si tú tienes alguno de esos síntomas, deberías de buscar ayuda del urólogo. En términos médicos, ¿cuáles son los tipos principales de cáncer de próstata? ¿Cómo varía su comportamiento clínico y su riesgo de metástasis, que usted acaba de adelantar un poco? Y yo creo que esa es una pregunta bien importante, ¿verdad? Cuando hablamos por qué existe una gama tan diferente de enfermedad, ¿verdad? Porque unos pacientes mueren y otros no. Cuando muchas veces escuchamos hablar sobre el cáncer de próstata, dicen, no, el cáncer es de crecimiento lento. No todo el tiempo. Hay que tener mucho cuidado. No todo el tiempo es de crecimiento lento. Cuando nosotros hacemos la biopsia, lo primero que hacemos es cogemos ese pedacito de tejido y lo miramos en un microscopio y basado en cómo se ve le damos unos números. Eso se conoce como el Gleason Score. Esa suma puede ir desde 6 hasta 10.
Los pacientes que tienen un Gleason score de 6, esos pacientes tienden a tener una enfermedad que puede ser relativamente lenta. Ahora, los pacientes que tienen un Gleason score de más de 8, esa enfermedad es demasiado rápida. Inclusive tenemos pacientes que tienen ese tipo de enfermedad y el PSA, el examen de la sangre, está completamente normal. Y esos pacientes tienen una enfermedad que muchas veces no nos da tiempo ni siquiera de tratarlo. Y a veces es cuestión de meses que esos pacientes mueren, ¿verdad? Así que en eso dividimos nosotros los pacientes en grupos. Los grupos van de grupo 1 a grupo 5. Los pacientes que son grupo 1, grupo 2 son de crecimiento lento. Los pacientes que son de grupo 3 son usualmente de grupo de crecimiento moderado. O del grupo 2 hay unos que se llaman no favorables. Y por último tenemos los del grupo 4 y 5, que esos son pacientes de crecimiento sumamente agresivo el tumor. Eso es en inglés los high grade tumors. Los tumores de alto grado que tienden a crecer rapidísimo. Y esos son los pacientes que tienden a metastatizar temprano en la enfermedad. Se escucha mucho también de que se encuentra a veces el tumor encapsulado. ¿Qué Correcto. quiere decir esto? Eso, si nosotros tenemos la gran dicha de hacer un diagnóstico temprano, ya sea con el examen rectal, el PSA, etcétera, entonces podemos diagnosticar ese tumor cuando está dentro de la próstata. Eso es lo que es encapsulado. Si está dentro de la próstata, lo podemos en muchas ocasiones curar, ya sea removiéndolo, destruyéndolo con radiación. Pero solo los pacientes que tienen el tumor que están localizados los podemos curar. Si el paciente ya no llega a las oficinas, cuando el paciente se extendió de fuera de la próstata, esos pacientes los podemos controlar, pero no los podemos curar. ¿Qué factores contribuyen al desarrollo de esta enfermedad en Puerto Rico? ¿Hay elementos genéticos propios de nuestra población que están siendo incluso objeto de investigaciones? Sí, de hecho, nuestra área de investigación es lo que se llama epigenética, ¿verdad? Genética es lo que tiene nuestro DNA, lo que Dios nos envió y lo que nos marca. La epigenética es lo que nosotros hacemos que puede dañar ese DNA. Por ejemplo, si yo fumo, puedo dañar mi DNA, pero lo más interesante es que ese daño yo lo puedo pasar a 2 o 3 generaciones más adelante. Y eso es lo que es epigenética. Hay varios factores y se ha asociado el cáncer de próstata agresivo a genes de descendencia de África, del área oeste de África, que en Puerto Rico tenemos un número bastante significativo. Se han hecho varios estudios tratando de hacer una relación en Puerto Rico y realmente pues no hemos tenido mucho éxito en cuanto a eso, pero sí entiendo que la epigenética, esos cambios en la dieta, en nuestra actividad, probablemente tenemos mucho de nuestra población que se pudo haber expuesto a la agente naranja, que el agente naranja se ha visto asociado al cáncer de próstata. Eso nos puede dañar el DNA. Así que sí, en lo que se llama nuestras células germinales, hay unos genes que los podemos traspasar o los podemos pasar. Como en la mujer, el BRCA1 y BRCA2 están asociados también a cáncer de próstata en el hombre. Y hay otros, CHEK, el ATM, son otros genes y eso puede ocurrir hasta en 15% de los pacientes que diagnosticamos con cáncer de próstata. Así que sí tenemos unos que podemos pasar ese riesgo genéticamente con nuestra línea genealógica y hay otros que simplemente hemos dañado nuestra epigenética y eso es lo que nosotros estamos estudiando, a ver por qué tal vez los puertorriqueños somos un poco diferentes comparado con otras razas. Con relación a la biología del tumor, que se considera que es clave, ¿verdad?, en la toma de decisiones, ¿nos puede hablar usted de los tratamientos actuales, por ejemplo, aquellos que son para el cáncer de próstata metastizado, sensible a la castración? Claro. Ya una vez el paciente está metastatizado, pues se convierte en una enfermedad bien problemática. Hace unos años atrás, esencialmente, pacientes con metástasis morían en menos de 2 años. Hoy en día,
esto ha cambiado. Tenemos unos medicamentos nuevos que bloquean la producción de testosterona a nivel del celular, incluso a nivel del tumor. Antes lo único que hacíamos era, primero comenzamos por removerle los testículos al paciente, pero los cánceres son tan complejos y tan inteligentes que tú le quitas la testosterona que produce el testículo y ellos aprenden a producir su propia testosterona para poder sobrevivir. O simplemente cambian su configuración y se prende y no apagan ese gen que es dependiente de la testosterona. Sin embargo, estos medicamentos nuevos pues han podido apagar ese efecto que tiene la testosterona en la célula y afortunadamente han mejorado lo que es el overall survival. Son medicamentos que mejoraban la sobrevivencia de sus pacientes porque lo que usábamos antes de simplemente quitar la testosterona, quitándole el testículo o dándole una inyección que la quitaba, eso no mejoraba la sobrevivencia. Eso lo que hacía era que disminuía el tiempo de metástasis, etcétera. Pero ahora hemos podido mejorar la sobrevivencia. Así que esos pacientes que se diagnostican que tienen ya metástasis, se les quita la testosterona, pero además de quitarle la testosterona con la inyección, le damos estos medicamentos que bloquean los receptores de andrógeno y eso nos mejora la sobrevivencia. ¿Cómo se está utilizando la información molecular o genómica para personalizar estos tratamientos? Importantísimo. Especialmente los genes que nosotros mencionamos anteriormente. BRCA1 no tanto, BRCA2 bien importante, ATM entre otros. Si nosotros encontramos que tenemos pacientes que tienen esos problemas genéticos, hay medicamentos que podemos utilizar de inmunoterapia que nos ayudan a mejorar los resultados de la enfermedad. Una vez más antes, si los pacientes tenían metástasis, no respondía a quitarle los andrógenos, no podíamos hacer nada más. Hoy en día, estos estudios genéticos nos dan la posibilidad de nosotros empezar temprano a los pacientes con estos nuevos terapias de inmunoterapia. ¿Cuáles son aquellas complicaciones asociadas al cáncer de próstata? ¿Cómo se define si un paciente es candidato a vigilancia activa, cirugía o radioterapia? Nosotros hablamos al comienzo del Gleason Score, ¿verdad? Si tú tienes un paciente que tiene un Gleason Score bajito de 6 o 3+4, tiene un PSA menos de 10, menos de 3 biopsias positivas, menos de 40-50% de las biopsias positivas, ese paciente tú lo puedes poner en vigilancia activa. Obviamente, vigilancia activa no quiere decir que no vamos a hacer nada y tenemos que tener cuidado porque puede hasta 20% de la población avanzar la enfermedad. O sea que tiene que ser aquel paciente que se vea de cerca con el médico. Y cualquier cambio que haya del PSA, pues entonces, o cualquier cambio en una futura biopsia, que se hace lo que se llama una biopsia confirmatoria, temprano, antes del año, si cualquiera de estas, ¿verdad?, presentan que la enfermedad es más agresiva de lo que creíamos, tenemos que tratarlos activamente. Hoy en día hay unos estudios genéticos que podemos hacer, como es el Decipher, como es Antera, que Antera es un estudio interesantísimo, que nosotros estamos haciendo estudios de investigación con ellos. Utilizando inteligencia artificial podemos predecir cuáles son los pacientes que pueden tener una enfermedad más agresiva y entonces, en vez de hacerle active surveillance o no hacer nada, lo que hacemos es que tratamos a esos pacientes más rápido porque pueden tener algunos rasgos que la enfermedad es más agresiva de lo que creemos. Si tú tienes un paciente que no cumple con esos criterios, pues ya ese paciente sería candidato a cirugía o radiación. Bien importante, cuando vemos al paciente hay que ver cuáles son los síntomas del paciente, ¿verdad? Paciente que tiene mucha dificultad al orinar, muchos síntomas irritativos, tal vez la radiación no sea idóneo, pues va a empeorar esto y tenemos que hacer otros procedimientos para mejorar el flujo antes de ir a la radiación. Pacientes que tienen síntomas obstructivos, tal vez se mejoran de hacer una cirugía, ¿no? Así que una vez nosotros vemos el paciente, los ponemos en grupo, vemos ese paciente que puede ser candidato a observación. Los otros candidatos usualmente los dividimos en pacientes que van para cirugía o pacientes que van para, como había dicho, para radiación. Tenemos que tener en consideración los efectos secundarios, como le expliqué. Por ejemplo, un paciente de 40 años de edad, sabemos que si el paciente sobrevive después de una radiación, aumenta los riesgos de tumores secundarios, tanto sea tumores en la vejiga como tumores en el reno o en
en el ano o en el recto, pero quiere decir que esos pacientes, si son muy jóvenes, tenemos que pensar que esto puede pasar a largo plazo. O sea, que si la expectativa de vida es bien larga, tenemos que tener cuidado porque no hay duda alguna que la radiación en este caso puede traer otros efectos secundarios. Otras complicaciones. Correcto. Definitivamente lo escucho y es obvio que estamos bien adelantados aquí en Puerto Rico en las investigaciones sobre el cáncer. Yo podría decir que, de hecho, hace como 6 meses atrás estaba en los Estados Unidos y di un pequeño charla sobre lo que estábamos haciendo y uno compañero que estudió conmigo se sorprendió porque nos dijo, ni siquiera alrededor de nosotros se están haciendo lo que están haciendo allá. Así que la verdad que aquí, gracias a Dios, tenemos un grupo de urólogos también, que es bien importante tener el apoyo y eso nos ha ayudado, ¿verdad?, a hacer muchas cosas nuevas. Muy bien. Desde su experiencia, doctor, ¿cómo ha cambiado el pronóstico de cáncer de próstata en esta última década en Puerto Rico y qué indicadores clínicos se asocian con mejores tasas de sobrevivencia? Obviamente, el diagnosticar a tiempo definitivamente eso es lo que cambia la enfermedad. Desafortunadamente, obesidad se asocia a tumores más agresivos. Así que pacientes que son obesos tienden a tener una enfermedad más compleja de tratar, más difícil la cirugía, la radiación tiene más efectos secundarios, pero son pacientes que con toda esa dificultad hay que tratarlos. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiende a ser más agresiva en pacientes obesos. Tal vez por lo que hablamos anteriormente de la Claro. epigenética, ¿verdad? Así que desde el punto de vista clínico, si los diagnosticamos a tiempo, pues los podemos impactar positivamente. Así que hay que buscar ayuda temprano para nosotros poder ayudar a esos pacientes, ¿verdad? Y curarlo, que es lo que queremos. Recomendación, hay que atenderse a tiempo. Definitivamente atendernos a tiempo yo creo que es el backbone, perdonando el inglés, del tratamiento. Continuamos con el doctor Javier Castillo Ortiz, urólogo del Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce. Doctor, una de las preocupaciones más comunes entre los pacientes es la disfunción eréctil tras el tratamiento médico. ¿Qué tan frecuente es esta consecuencia y qué la determina? Bueno, gracias por la invitación. Pues la disfunción eréctil es una condición bastante frecuente, más frecuente de lo que las personas piensan, en pacientes sin ninguna cirugía prostática. Usualmente, aproximadamente hasta un 50% de hombres sobre 50 años pueden padecer de disfunción eréctil. Y cada década que pase, ese número se añade aproximadamente un 10%. Así que a veces hasta 60% de los hombres a los 60 años, 70% a los 70 años y así subsiguiente. Una condición que, ¿verdad?, especialmente los latinos, tenemos mucho tabú y nos da mucha vergüenza hablar sobre eso, porque la erección en el hombre, especialmente culturalmente, está asociado como a la virilidad, la potencia, es lo que nos hace, ¿verdad?, fuerte y potente, ¿verdad? Y por eso, pues muchas veces esa palabra de impotencia ya se ha dejado de usar en la comunidad médica, porque realmente el no tener una erección no hace al hombre impotente. El hombre, ¿verdad?, tiene su fuerza, pero culturalmente lo asociamos así. Pero tristemente es bien común y más común de lo que uno piensa. ¿Qué opciones reales existen hoy en día para restaurar o mejorar la función sexual después del tratamiento oncológico?
¿Y cuál ha sido su experiencia con estas terapias? Pues hay varias opciones después de tratamiento oncológico, especialmente para cáncer de próstata, en cuanto a disfunción eréctil. Aproximadamente, depende de la técnica que se use, la experiencia del cirujano que haga esta cirugía de próstata, son los resultados, ¿verdad? Si tiene un cirujano que tiene mucha experiencia operando esta condición, pues menos disfunción va a tener eréctil. También pacientes jóvenes tienden a sufrir menos de disfunción eréctil después de una cirugía oncológica. Pero aproximadamente, ¿verdad? Depende de la técnica que se use, a veces hasta como un 30% de hombres pueden quedar con disfunción eréctil, hasta como un 80%. Depende del cirujano, la técnica y los equipos que se usen. Así que definitivamente es una preocupación entre los hombres que se someten a este tipo de tratamiento. ¿Qué opciones hay? Pues depende la etiología o la razón por la disfunción eréctil, pero una de las primeras opciones es, ¿verdad?, rehabilitación, ¿verdad?, pélvica. También se pueden usar medicamentos, ¿verdad?, como el sildenafil, el tadalafil, vardenafil, que son medicamentos como la Viagra, el Cialis, ¿verdad?, porque son los más reconocidos después de una cirugía. También se puede usar un dispositivo de erección al vacío, o como se dicen los vacuum devices. Hay inyecciones que también se pueden colocar en el pene cuando uno quiere tener una relación sexual. Y también hay lo que se llaman los implantes peniles, o como se conocen, las prótesis de pene, que son, al igual que uno le pone una prótesis cuando uno se le parte la pierna, ¿verdad?, o la cadera, pues uno le puede poner una prótesis en el pene para tener erecciones. Y esta última, los pacientes muchas veces tienen sobre un 90% de satisfacción. Es importante porque esta es una enfermedad que afecta a la pareja también, no solamente al hombre, sino a su pareja. ¿Verdad? Estos tratamientos pueden tener hasta un 90% de satisfacción en la pareja también. Es importante. Más allá de la parte física, Ujú. ¿cómo aborda usted el acompañamiento emocional del paciente que enfrenta estos cambios en su intimidad y su autoestima? ¿Qué rol juega la pareja o la red de apoyo? Porque algunas personas pues no tienen Ujú. pareja Sí. y tienen otras personas de apoyo. Sí. O tienen pareja y los dejan, ¿verdad?, después de la cirugía, que a veces es Así bien es. triste. ¿Verdad? Por el tabú cultural. Y pues yo siempre digo que el urólogo es a veces un amigo del paciente, que se sienta, escucha, ¿verdad? Y muchas veces nuestras familias, nuestros pacientes son como familia. Y es bien importante que el paciente sienta esa confianza con su médico, con su urólogo, porque esos son temas bien sensibles, ¿verdad? Que es importante que el paciente se sienta cómodo, ¿verdad?, para poder discutir esto. Yo siempre trato de que el paciente traiga a su pareja, porque uno habla como sobre la disfunción eréctil como una condición que afecta al hombre, pero realmente es una condición que afecta a ambas partes, ¿verdad? Porque pues, la sexualidad es una expresión, ¿verdad?, de amor, ¿verdad?, y en cualquier relación. Así que sí, yo siempre trato de decirle a los pacientes que vengan con su pareja para discutir, romper este tabú. A veces la pareja, ¿verdad?, la mujer, ¿verdad?, viene y piensa que es que el hombre ya no la quiere, que no se siente hermosa, Ujú. que no se siente querida, y a veces eso causa tensión en la relación. Y a veces mi trabajo, ¿verdad?, más allá de ser cirujano y médico, es explicar que mira, no es que él no te quiere, que él ya no te gusta, sino que pues, una condición es parte, ¿verdad?, de su condición de cáncer de próstata que estamos hablando hoy en día. ¿Verdad? Es un efecto de lo que sucedió, y es algo que es completamente tratable.
Por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita, un implante de pene es un procedimiento ambulatorio. A veces nos toma 30 minutos hacerlo, el paciente se va el mismo día para la casa y la pareja queda contenta. Así que sí, definitivamente es algo que afecta al hombre, pero hay que tratar, ¿verdad? El tratamiento debe ser un tratamiento holístico que incluya al paciente, su pareja. Como usted muy bien dijo, si no tiene pareja, si no tenía pareja ya o estaba con alguien y lo dejó, porque eso lo vemos mucho, pues definitivamente uno, ¿verdad?, se sienta tú a tú con el paciente y es bien importante a veces preguntarle al paciente qué es lo que el paciente quiere, ¿verdad?, cuáles son las expectativas del paciente y buscar un tratamiento que sea a la par a la expectativa al paciente. Así que eso también es bien importante. ¿Qué recomendación le daría a usted a los hombres que evitan atenderse por miedo a perder su virilidad o afectar su vida sexual? Ujú. ¿Cómo se puede desmontar ese miedo desde el enfoque médico? Pero yo siempre le digo a los pacientes que no sufran sin necesidad, ¿verdad? Porque a veces uno sufre y no hay necesidad para sufrir. Yo les digo a los pacientes que no están solos, que para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para ayudarlos en este proceso. Un paciente de cáncer de próstata, un buen cirujano, un tratamiento a tiempo los va a curar. Pero entonces, ¿qué pasa después? ¿Verdad? ¿Qué sucede después de la cirugía, después del diagnóstico del cáncer de próstata, después de la cirugía de cáncer de próstata? Eso queda en el pasado. Y un paciente, si tiene 50, 60 años, todavía le quedan 40, 50 años más de vida, o un poquito menos, ¿verdad? Pero entonces hay que disfrutar de la vida, ¿verdad? Eso es parte de la vida, hay que seguir. Así que yo siempre le digo, mira, no sufran, no sufran de sin necesidad. Hay muchas opciones, ¿verdad?, como las que discutimos, y para eso estamos nosotros, ¿verdad?, para ayudarlos de la mano en ese camino. Gracias al doctor Javier Castillo, continuamos con el doctor Guillermo González Figueroa, residente en urología aquí en el Hospital Episcopal Centro Médico San Lucas en Ponce. Doctor, el PCA ha sido una herramienta clave, pero también ha generado debates. ¿Cuál es su posición actual sobre su uso y cómo debe interpretarse de forma responsable? Primero que todo, le doy muchas gracias por la invitación a este foro, muy importante para llegar a la población más allá. La prueba de PSA en sangre ha sido un instrumento muy importante en seguimiento de cáncer de próstata. Sin embargo, no se debería utilizar solo. ¿Verdad? El seguimiento de cáncer de próstata es una aglomeración de cosas. Deberíamos de considerar la edad del paciente, las condiciones del paciente, el historial médico pasado y sobre todo un buen cernimiento. No puede faltar un tacto rectal, un examen físico. Así que eso es un tema, ¿verdad?, que es de mucho tabú en la población puertorriqueña, pero deberíamos tenerlo en cuenta siempre que evaluamos un paciente para cernimiento de cáncer de próstata. ¿Cuál es la edad ideal para comenzar las pruebas de cernimiento en hombres sin antecedentes, verdad? Y en aquellos con historial familiar de cáncer prostático, y cada cuánto tiempo se deben hacer las Claro. pruebas. Según las guías de urología, todo aquel paciente que no tenga algún historial pertinente familiar o algún factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata, todo aquel cernimiento debería comenzar a los 45 años. Sin embargo, aquellos pacientes que tengan algún historial familiar cargado de cáncer de próstata, algún factor de riesgo que los pueda predisponer a formar cáncer de próstata, pues se deberían de evaluar desde los 40 años con sus pruebas de PSA y cernimiento diagnóstico con su urólogo. ¿Qué medidas preventivas basadas en estilos de vida como dieta, ejercicio, control de peso han demostrado tener un impacto real en la reducción del riesgo de cáncer de próstata? Es importante hacer hincapié en buenos estilos de vida. Primero que todo, una buena alimentación, una ingesta alta en frutas, vegetales, granos, evitar las carnes rojas, ¿verdad? Se ha visto asociado a menor riesgo de formación de cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? Menor riesgo de incidencia.
2, mantener un peso saludable. Es importante recalcar que la obesidad está asociada a mayor riesgo de cánceres más agresivos de próstata, así que eso es algo que hay que tener en cuenta. 3, hacer ejercicio activamente, ¿verdad? Se recomienda que se hagan 30 minutos de ejercicio al menos 5 veces en semana. Y finalmente, pues, limitar la ingesta de alcohol, 1, y 2, evitar el cigarrillo o fumar. Sí, 2 detonantes, ¿verdad? En su experiencia, ¿qué barreras socioculturales enfrentan los hombres puertorriqueños para hablar abiertamente sobre esta condición y hacerse la prueba? Primero que todo, debemos de tocar el punto del machismo, ¿verdad? Es algo sociocultural bien arraigado que tenemos en nuestra cultura puertorriqueña. A veces los pacientes llegan aquí a evaluarse con un urólogo o tienen miedo de evaluarse, ¿verdad? Porque puede ser un atentado a su masculinidad y prefieren, pues, evitar ese tipo de discernimiento o prueba de tacto rectal. En segunda instancia, también podemos considerar el miedo de un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? A veces hay pacientes que no quieren ir a su urólogo, no se quieren hacer su PSA, porque si sale un valor alterado, le genera ansiedad y le genera alguna preocupación y prefieren no someterse a eso. En tercera instancia, la desinformación, ¿verdad? Estamos viviendo una conjetura bien grande en la salud y en los ¿verdad? En el acceso a la información. Así que el acceso a información, a fuentes de información confiables, pues no son, ¿verdad? Aunque están a la mano siempre, no son, los pacientes quizás no van a sus fuentes confiables y no son las mejores. Cuarto, el acceso ¿verdad? A proveedores de salud, a urólogos, a médicos especialistas, pues limita a aquellos pacientes que desean hacerse una prueba, algún cernimiento, ¿verdad? Como sabemos, hay una escasez en Puerto Rico y de urólogos, pues, es mayor. Así que el acceso puede presentarse como un factor limitante en aquellos pacientes que, ¿verdad?, no pueden llegar o se les limita a hacerse una prueba. ¿Qué estrategias considera efectivas para romper el silencio y normalizar las conversaciones sobre salud prostática, particularmente entre hombres jóvenes y adultos mayores? Claro. Primero deberíamos de, ¿verdad?, llevar este mensaje a figuras importantes, figuras públicas, políticos, líderes de comunidad, personas que puedan llegar a diferentes sectores de la población puertorriqueña para que puedan llevar un mensaje contundente y genuino, ¿verdad?, de que hacerse un cernimiento a tiempo puede salvar vidas. También podemos considerar ir a lugares de alto volumen, centros comerciales, iglesias, partidos de algún deporte, donde haya gente donde podamos llevar un mensaje que pueda ser escuchado. 3, hombres hablando entre hombres, ¿verdad? Entre hombres nos podemos entender y tenemos que tener una conversación libre de tabúes y donde un hombre se pueda sentar con otro hombre y expresar sus preocupaciones. Implementar estrategias de educación en el sistema educativo de Puerto Rico, ya sea a niveles, ¿verdad?, de high school, universidad, y así poder educar a esas poblaciones y generaciones que vienen en camino. Y importante hablar con la familia. A veces las mamás, las primas, las hijas, las esposas son los que dan ese paso adelante para que el hombre pueda hacerse una prueba de cernimiento a tiempo y podamos evitar complicaciones a largo plazo. Para cerrar este foro, nos gustaría que cada uno de estos médicos especialistas comparta un mensaje breve y directo. ¿Qué puede ganar un hombre que actúa a tiempo y toma control de su salud prostática? Bueno, yo
voy a tratar de contestar esa última pregunta, con algo bien sencillo. Yo creo que es calidad de vida. Si nosotros queremos tener la mejor calidad de vida, disfrutar de nuestra vejez, disfrutar de nuestros nietos, disfrutar de nuestro retiro, un tratamiento temprano de la enfermedad definitivamente hace la diferencia. Así que discernimiento temprano da vida. Y sobre todas las cosas, una buena calidad de vida. ¿No? Evitar el sufrimiento innecesario, evitar el sufrimiento de sus familiares. Ir al médico temprano te da buena calidad de vida. Evaluarse a tiempo es un acto de amor propio y de responsabilidad. Evaluarse a tiempo mejora el bienestar, da vida y da tranquilidad. Así que los exhortamos a evaluarse a tiempo con su urólogo. Hoy dimos un paso más allá de la estadística. Hablamos de una condición real y de la esperanza que nace cuando la ciencia se comunica con verdad y con propósito. En Public Health Latam no solo informamos, acompañamos, conectamos y humanizamos lo que a veces se queda en silencio. Agradecemos a nuestros especialistas y sobre todo a ti que decidiste escuchar, aprender y actuar. Hablar de cáncer de próstata ya no debe ser tabú. Es un acto de responsabilidad. Somos Public Health Latam, la voz que la salud pública merece. Hasta la próxima. Public Health Latam, un año marcando la diferencia y promoviendo el autocuidado. En un mundo saturado de información donde las particularidades de nuestra salud a menudo se desvanecen. PHL emergió como una perspectiva única porque no somos una revista más. Somos un espacio dedicado a entender, analizar. Y conectar la ciencia con el cuidado real del paciente. Public Health Latam nació con una misión clara: visibilizar los desafíos de salud y ser la voz para Puerto Rico y nuestros países hermanos de Latinoamérica. Así como convertirnos en la revista que entienda la singularidad de nuestra población. ¿Cómo nos diferenciamos? Dando voz a los expertos que trabajan incansablemente en hospitales y laboratorios. Destacando las complejidades de nuestra salud pública con responsabilidad y sensibilidad. Pero, ¿qué hicimos en este año? Abordamos condiciones, enfermedades, dificultades de acceso y particularidades culturales. A través de entrevistas, podcasts, reels, notas e infografías, todo esto para entregarte una cobertura completa. De cada iniciativa que te ayuda a tomar decisiones informadas sobre la prevención y el bienestar. ¿Y qué está por llegar? Seguiremos siendo la plataforma de referencia para profesionales de la salud, instituciones y pacientes. Mediante los formatos que ya conoces y los que estamos desarrollando para mejorar tu experiencia. Porque la salud es un derecho y el conocimiento es la llave para ejercerlo plenamente. Gracias por ser parte de este primer año. Y este es solo el comienzo, porque mientras el mundo mira con lentes amplios, PHL se enfoca en la diferencia. Somos PHL. Ciencia y salud para todos. 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 Ciencia y salud para todos.